Bien, aquí abrí un editor con lo que es la implementación en código en C++ de búsqueda binaria. Simplemente es una función con un while loop, o sea, no utilizamos un for sino un while, donde tomamos como entrada los valores del índice mínimo y máximo del arreglo y el arreglo obviamente. Entonces, mientras que el valor del mínimo sea menor o igual al valor del máximo, calculamos el valor del índice de en medio de esta forma. Lo vimos en el PowerPoint, lo vimos como mínimo más máximo sobre 2, pero esta operación de aquí, que es lo mismo, se usa para evitar el desbordamiento de enteros. Es decir, si hacemos mínimo más máximo sobre 2, esa primera suma se va a evaluar primero y es posible que se desborde y que no entre ese valor en el valor de un entero. Entonces lo que hacemos es restar máximo de mínimo sobre 2 y le sumamos el valor de mínimo. Eso es una tecnicalidad, pero es útil que lo vean aquí. Si el valor es igual, retornamos el índice de en medio. Si el valor es mayor, incrementamos el número de máximo, el índice máximo. De otra forma, else, incrementamos el número del valor del mínimo. Y una vez se termine este while loop, va a suceder lo que dijimos hace un rato de que el valor de máximo se va a dar la vuelta y vamos a retornar -1. Simplemente esta función main implementa la lectura de un valor de n y de un arreglo de n números y aplica búsqueda binaria y regresa el índice o -1. Bien, algo básico. Este código lo voy a subir a la carpeta compartida junto con el video para que lo tengan de referencia. Ahora, quiero analizar una modificación de búsqueda binaria muy útil y para ello voy a ir sobre un ejemplo rápidamente. Eh, Entonces, supongamos que tenemos un arreglo de 8 números. Con los valores 1, 3, 8, 10, 14, 17, 18 y 25. ¿Ya? Y estamos buscando, nuestro target, lo que estamos buscando es el valor de 11. Que 11 no está en el arreglo. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué sucede? El valor del índice mínimo primero apunta al 0 y el valor del índice máximo apunta al 7. Entonces vamos a simular el algoritmo de búsqueda binaria en este pizarrón. Primero, ¿qué ocurre? Primero ocurre que evaluamos el índice mínimo como el índice de medio, perdón, como mínimo más máximo sobre 2. En este caso nos da es 3 porque nos va a dar 7 sobre 2, pero se redondea hacia abajo en el código. Y comparamos. El valor de en medio del arreglo es 10. ¿Ya? Valor de medio el índice de medio es 3. El valor de 10, ¿qué es? Eh, con respecto al valor del 11. Es menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? En ese caso, el valor de mínimo va a ser igual a el valor de en medio más 1. Es decir, se incrementó el valor de mínimo, ya no va a apuntar al 0, sino que va a pasar a apuntar al valor de 4. Ese apunta al número 14 ahora. Eh, el máximo no se movió. Entonces continuamos con la siguiente iteración del algoritmo. Lo voy a hacer un poquito rápido para no perder mucho tiempo. El valor de mínimo nos va a dar 5. ¿Ya? Y hacemos la misma comparación. En este caso es 17 el valor de en medio del arreglo válido entre mínimo y máximo. 17 es mayor a 11. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso?
En ese caso el máximo se decrementa. Perdón. Aquí es mid. Va a ser igual a 6. Entonces el máximo va a apuntar aquí. Perdón, creo que me equivoqué aquí. Va a apuntar a 4. Sí. Entonces aquí ya empezamos a ver que el arreglo se va disminuyendo bastante. El mínimo y el máximo ahora apuntan al mismo valor. Entonces la iteración sigue a la siguiente iteración. 4 más 4 sobre 2 obviamente nos va a dar 4. El valor de medio ya sabemos que es el valor de 14, que sigue siendo mayor al valor de 11. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso otra vez? Ocurre que el valor máximo del índice máximo otra vez es el valor de en medio menos 1, 3. ¿Qué pasó ahí? El índice máximo se dio la vuelta y nos... Uy, perdón. Déjeme bajar la pizarra un poco. En ese caso nos dimos la vuelta y va a ocurrir que máximo es menor a mínimo. Entonces regresamos menos 1. Ya. Eso es como que la ejecución normal, pero ¿qué nos dice esta resolución del problema en este caso? Nos dice, no simplemente nos retorna menos 1, de hecho nos da más información con respecto al problema. Estos valores de aquí, a los que apunta máximo y mínimo, es decir, el 10 y el 14, de hecho son el intervalo en los que se encontraría el valor de 11 si es que existiese en el arreglo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero regresar el número más cercano a 11 en el arreglo menor a él? En ese caso, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es, al final de la búsqueda binaria, ¿qué retornamos? El valor de máximo. O, si queremos lo contrario, queremos el número más cercano al valor de 11 por arriba, o sea, mayor al número, retornamos el índice mínimo al final de todo el algoritmo este. Y ya tenemos una modificación que nos resuelve un problema distinto pero relacionado. Entonces, está bien ver esa modificación así. De hecho, vamos a ver para completar el análisis, vamos a ver el código de esta idea. Vamos a ver el código de mayor elemento menor al número. Para que se den cuenta que es lo mismo, es exactamente lo mismo, la misma función, solo que aquí en lugar de regresar menos 1, regresamos máximo en este caso. Y hay algo que debemos obviamente ver al inicio, que aquí queremos el mayor elemento menor al número, es decir, el elemento más cercano por debajo del número. Es posible que ese elemento no exista. En ese caso, si el elemento que estamos buscando es menor al valor mínimo del arreglo, como están ordenados, simplemente lo podemos acceder así. En ese caso, el elemento no existe y retornamos menos 1. ¿Ya? Y, y ya, nada más. Es una modificación de 2 líneas nomás a la búsqueda binaria y resolvemos este problema de aquí. Nuevamente este código lo voy a subir también a la carpeta compartida con casos de prueba para que ustedes puedan, puedan usarlo y compilar y correrlo por su cuenta también. Ya. A ver, entonces
Si tienen alguna pregunta con respecto a estas modificaciones a la implementación, la pueden hacer ahora. La siguiente parte de la clase vamos a resolver un problema olímpico aplicando todas las ideas de comportamiento asintótico, análisis de complejidad e incluso vamos a utilizar búsqueda binaria en un problema, en el mismo problema. Entonces, si tienen preguntas con respecto a esto, las pueden hacer ahorita. Voy a borrar el pizarrón. Pregunta, ¿cuál es la mejor manera de determinar la complejidad computacional de nuestro algoritmo? Es buena pregunta. Eh, una vez que ya tenemos nuestro algoritmo, ¿cuál es la mejor manera de determinar la complejidad computacional? Eh, tendríamos que analizar el máximo número de operaciones. Y ya hicimos un ejemplo con respecto a esto. Lo que hicimos fue pensar, analizar cuál sería la entrada que nos dé el mayor caso de número de operaciones. Y eso va a depender de nuestro algoritmo, de las propiedades de nuestro algoritmo. Es específico a nuestro algoritmo. Por ejemplo, en búsqueda binaria vimos que para hacer iterar el algoritmo siempre una vez más, eh, o sea, obviamente tendremos que realizar una operación no concluyente. Es decir, se da en el caso de que el elemento no esté en el arreglo. Entonces, en ese caso, nuestro arreglo, la cantidad de elementos iba decrementándose en la mitad. Entonces, con ese patrón llegamos a que era complejidad logarítmica. Mejor manera, si ya hablamos de una manera como de técnicas, es jugar con varios casos de prueba. Eso es lo que yo recomiendo. Jugar con varios casos de prueba, escribir el algoritmo en papel, no en código, sino en papel, eh, y tratar de confeccionar un caso de prueba que lleve, o varios casos de prueba, varios de los peores casos de pruebas con distintos valores de n, que lleve a ver un patrón en la cantidad de máximo números. Eh, eso sí se quiere ser bien preciso. Si no se quiere ser tan preciso y ya se tiene más experiencia con esto del análisis de complejidad, algo que puede bastar es simplemente identificar ciertas cosas. Por ejemplo, identifico que uso búsqueda binaria. Entonces ya por ahí ya tengo una complejidad logarítmica. Identifico que este algoritmo me llevaría un doble loop. Entonces, o un doble bucle. Identifico que por ahí ya tengo una complejidad cuadrática. Eh, exactamente, ver cuánto for puse. Eso es lo que dice este Miguel. Es lo que es algo que inicialmente no les recomiendo necesariamente porque no es tan preciso. De hecho, incluso si yo ponga dos for, hay forma de que la complejidad de esos dos for, de esos dos loops, sea lineal igualmente. ¿Ya? Dependiendo de los índices puede terminar siendo lineal. Entonces, esa parte es un poco engañosa, pero se va ganando con la experiencia. Por ahora lo que yo recomiendo es eh, jugar con casos de prueba y escribir el código no el código, la idea del algoritmo en papel para tratar de identificar los pasos, la cantidad de pasos. Espero que esa explicación extensa haya sido útil. Muy bien. Si no se tienen más preguntas, vamos, vamos a resolver un problema de Olimpiada. Ojalá que nos dé el tiempo. Creo que sí, estamos bien con el tiempo. Este problema, primo perdido, es un problema de la Olimpiada Mexicana de este año.
La Olimpiada Nacional Mexicana tiene súper buen nivel, en especial la fase final. Este es un problema 2 y ahí sí están ordenados en orden de dificultad, para que se hagan una idea. Entonces, vamos a leer el problema. Dice, Tapia, bueno, primero vemos que el límite de tiempo es 1.5 segundos. No es un segundo como analizamos anteriormente, pero igual vamos a hacer el análisis al final. Bueno, dice, Tapia organizó una fiesta con todos sus primos. Para ubicarlo fácilmente, él usó todos los primos no mayores a n es un valor de entrada, y le asignó a cada uno de sus primos un número de primo, ¿ya? Se les pidió que se formaran ascendentemente de acuerdo al valor de su primo asignado y se dio cuenta que se le había perdido un primo. Entonces, vamos a escribir un programa que ayude a encontrar el valor del primo perdido. Entonces, hay que implementar una función busca que regrese un entero, que regrese el primo perdido, y tiene de entrada el valor de n, que vimos que es el límite, el valor límite donde todos los primos son menores a ese número. Ahora este problema es un poquito distinto. Este problema no es el clásico problema de Omega App donde enviamos código y ya. Este problema nos permite hacer llamadas a una función auxiliar eh, int primo posición que nos va a devolver el valor del primo que está en esa posición de la fila. Y el primer lugar de la fila es el 0. En caso de que se pregunte por una posición menor a 0 o mayor al número de la fila, nos va a devolver 0. Entonces, aquí nos da un ejemplo útil para entender a qué se refiere con que podemos utilizar una función auxiliar. Empezamos llamando busca con el valor de n igual a 12. Entonces, supongamos que nosotros preguntamos primo en el valor de 0, es decir, dame el primer primo en la fila donde nos falta un primo en algún momento. Preguntamos primo 0 y nos da el valor de 2. Y en la posición del 0 se encuentra el 2 como se espera, porque es el primer primo. Es decir, no se perdió el primo del número 2. Preguntamos por primo 1, nos regresa el valor de 3. En la posición 1 de la fila se encuentra el valor de 3, como se espera. Si preguntamos primo menos 1, la función devuelve 0 porque se preguntó una posición menor a 0. Ahora si seguimos preguntando primo 2, nos dicen 7. Y esto ya es algo raro porque en la posición 2 de la fila se debería encontrar el valor de 5, que es el tercer primo. Entonces con esto ya sabemos que el 5 es el primo perdido. En este caso de prueba, obviamente. Entonces aquí la función debe regresar el valor de 5 y terminar la ejecución. Ahora, vamos a leer los límites. Entonces definamos P como la cantidad de primos hasta n. Los puntos que se obtengan van a depender del número de veces que se llame a la función primo posición. Es decir, esta función, cada vez que llamamos a esta función tiene un costo. Y esto tiene sentido porque esta función nos está dando información para resolver el problema. Entonces, ¿qué dice? 0% por más de P llamadas o por regresar una respuesta incorrecta. Entonces, ¿qué nos indica esto? O sea, si hacemos más de P llamadas, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente va a suceder que estamos preguntando P veces, toditos los números. Entonces, obviamente, si preguntamos P veces, ya vamos a encontrar el primo perdido sí o sí. Entonces, por hacer esa cosa ineficiente de preguntar P veces, nos van a dar 0% de los puntos. No, por más de P llamadas. Por hacer las P llamadas nos van a dar 5%. Si hacemos menos de P llamadas, incluso si es P menos 1 llamadas, nos van a dar 30%. Si hacemos raíz de P llamadas, nos van a dar 60% o menos. Raíz de P o menos. Y si hacemos logaritmo de P o menos llamadas, 100%. Entonces ya aquí ya vemos el logaritmo que por 100%, el 100% de los puntos nos lo dan por hacer logaritmo de P o menos llamadas. Entonces por ahí ya va oliendo a búsqueda binaria o alguna cosa por el estilo, ya sin resolver el problema. Ahora, las subtareas también, aquí vimos de qué los puntajes dependiendo del número de primos hasta n. Pero también existe otros límites de entrada con respecto a n específicamente. Entonces,
Para el 70% de los casos, n tiene como valor máximo 10 a la 5. Y para el siguiente 30% de los casos, el valor de n es menor o igual a 10 a la 7. Es decir, ahí existe la posibilidad de sacar una solución en la cual resuelva el límite de 10 a la 5, pero de tiempo límite excedido para 10 a la 7. Y aquí nos dice que el comportamiento del evaluador será adaptivo. Es decir, que inicialmente el evaluador no tiene un primo perdido definido, sino que las respuestas dadas por el evaluador van a depender de las llamadas a la función auxiliar primo posición. Pero se asegura que con las respuestas a estas llamadas siempre se podrá encontrar el primo perdido. Bueno, esto eh, o sea, es una aclaración de que hay casos de pruebas que que son como si fuera un adversario, ¿ya? Van a hacer que nuestro problema ejecute la mayor cantidad de operaciones posibles. Entonces, aquí lo que hay que hacer para enviar una solución al problema, vamos a tener que enviar un archivo, pero ese archivo tiene una estructura específica. Entonces, esto no sé si esté funcionando ahorita, creo que tenía un bug Omega App, pero yo tengo el código que se va a usar aquí y obviamente lo voy a subir a la carpeta compartida. Dentro de esa carpeta que uno se baja de Omega App eh, está el archivo primo, que es donde vamos a poner nuestra solución. Entonces aquí vamos a escribir el código en esta función busca. Esta función busca va a regresar el primo perdido y tenemos, eh, por ejemplo, eh, aquí dentro de esta función podemos llamar a la función, eh, podríamos llamar a la función primo, a la función auxiliar primo. Entonces podemos hacer cosas de este estilo. Eh, primo 1 es igual al primo en la posición 0. Si primo 1 es igual a 2, ¿qué va a pasar? De hecho, todo bien. Si primo 1 es igual a 2, todo bien. Pero si primo 1 no es igual a 2, entonces ya vamos a saber que 2 es el primo perdido. Entonces, eh, cosas de este estilo se pueden hacer dentro de esta función busca. Y lo que hay que hacer simplemente es mandar este archivo aquí. Eh, bueno, tengo bastantes envíos. Se copia y pega el código aquí simplemente, de ese primo CPP. Bien, ya he explicado esto con respecto al problema, vamos a empezar a resolverlo. No voy a hacer nada de código, de hecho, la implementación del código va a quedar como tarea para ustedes, pero vamos a resolver el problema a grandes rasgos en la pizarra. Entonces, ¿qué nos dijo nuestro análisis aquí? Ya nuestro análisis el análisis con respecto a P nos dio bastante información. Nos dio un montón de información porque dice que por P llamadas no nos van a dar casi nada de puntos. Entonces, ¿cuándo ocurrirían las P llamadas? Entonces voy a hacer un ejemplo. Cuando n tiene el valor de 30 y primo perdido es 17. Obviamente nosotros no sabemos el primo perdido, pero supongamos que sí lo sabemos. Bien, me quedó un poco raro, pero bueno. Estas son las posiciones de los primos, la parte de arriba. Es decir, estamos escribiendo todos los primos en fila, hasta n igual a 30. Ya. Estas son las posiciones originales de los primos, no son los primos con el primo perdido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos que se pierda el primo 17? Si se perdió el primo 17, ¿qué va a suceder? Si se perdió el primo 17, vamos a ir
perdón. Si se perdió el primo 17 vamos a tener un número menos. Entonces solo vamos a llegar hasta el índice 8. Entonces nos va a quedar así. ¿Ya? Esta segunda es con el primo perdido. A ver, déjame mover un poquito la pizarra. Perdón. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Este ejemplo nos dice que simplemente, digamos que enumeramos todos los primos, simplemente podemos iterar en base a toditos esos primos preguntando. ¿Preguntando qué? Preguntando, ¿el primo del 0 es igual a 2? ¿Sí o no? Sí, sí es, en este caso. Entonces seguimos. Seguimos. El primo en el índice 1, en tu fila, o sea, en la fila con el primo perdido, ¿es igual al primo en la fila que yo espero, que es el 3? Sí es. Seguimos preguntando. Bueno, continuamos. Así podemos continuar, continuar, continuar. ¿Hasta qué? ¿Qué va a suceder cuando lleguemos aquí? Nuestro código va a preguntar, ¿el primo en la posición 6 es igual al primo que yo espero en la posición 6? Y la respuesta va a ser no, porque nos va a dar 19 y nosotros que ya computamos todos los primos, tenemos un arreglo con toditos los primos, eh, suponiendo que lo tenemos, ya esa es la segunda parte del problema. Suponiendo que lo tenemos, la respuesta va a ser no, porque nosotros esperamos al 17. Entonces, en este caso, ¿qué ya sabemos? Sabemos que el primo perdido va a ser 17 y vamos a regresar ese valor. Ahora, esta complejidad, a simple vista, la complejidad, ¿qué va a ser? La complejidad va a ser lineal. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos vamos a tener que iterar hasta el final del arreglo para encontrar algo así. De hecho, si se pierde el último elemento, va a ser algo así. Eh, entonces, esto es complejidad lineal, O de n. Entonces, ¿qué se nos ocurre hacer aquí para mejorar nuestra complejidad lineal? Recordemos que la complejidad lineal en este problema simplemente nos va a dar 5% de los puntos. Entonces, no nos sirve eso. Entonces, ya vimos una optimización a búsqueda lineal con búsqueda binaria. ¿Y por qué búsqueda binaria va a aplicar aquí? ¿Qué es la propiedad que necesitamos para búsqueda binaria? La propiedad que necesitamos para búsqueda binaria es que los enteros del arreglo estén ordenados. Y en este caso nosotros proveemos del arreglo ordenado. El arreglo ordenado en este caso simplemente van a ser todos los primos, suponiendo que sepamos cómo calcular todos los primos ya. Entonces, si es que tenemos todos los primos, podemos optimizar usando búsqueda binaria. Y simplemente, ya teniendo los primos, simplemente lo que hay que hacer es modificar un poquito el código o la implementación de búsqueda binaria para identificar estas discrepancias de aquí. ¿Ya? En caso de que encontremos estas discrepancias usando la función auxiliar, retornamos el primo perdido y ya. La modificación ya queda para ustedes de que implementen el código en el deber. Pero con el código de búsqueda binaria es súper fácil modificarlo. Ahora, perdón, aquí me equivoqué. La complejidad de búsqueda binaria no es O de P, porque P es el número de primos eh, menores a n. De hecho, hay un valor aproximado de P, pero es un poco complicado y necesita demasiada matemática. Ahora, eso es búsqueda lineal. Búsqueda binaria ya vimos que era O logaritmo de P. Eh, entonces ya con eso nosotros ya nos aseguramos de que nos den el 100% de los puntos con respecto al número de llamadas eh, a la función auxiliar primo posición. ¿Ya? Espero que se haya entendido esa parte. Pero ahí no se termina el problema. Ahí dice, entonces están ordenadas, entonces binaria me sirve. Exactamente. Eso es lo que necesitamos.
Y en este caso la diferencia es que a nosotros no nos dan el arreglo. De hecho, estamos suponiendo que tenemos el arreglo con todos los primos. No, nosotros lo creamos. Y eso también es válido. No siempre estamos usando un dato que nosotros creamos para resolver el problema. Y como nosotros lo creamos, nos podemos asegurar de que estén ordenados desde el inicio. ¿Ya? Ahora, eso con respecto al uso de la función auxiliar primo. Ya tenemos el 100% de los puntos. Ahora, ¿qué tiene que ver este n de aquí? Este n de aquí nos va a indicar la cantidad de primos. Mientras n crece, la cantidad de primos menores a n va a crecer también. Entonces, vamos a tener que calcular más primos en este arreglo. Recuerden que este arreglo de aquí no nos lo dan. Nosotros lo estamos computando. Entonces, ¿qué es lo siguiente en este problema? Lo siguiente en este problema es eso precisamente. ¿Cómo computamos un arreglo con toditos los primos eficientemente? Entonces ya vimos la aplicación de búsqueda binaria. Y ahora reducimos el problema a computar todos los primos menores a n. Entonces voy a escribir eso. Computar primos menores o iguales a n. Esa es nuestra meta ahora. Porque ya sabemos que si logramos hacer eso, simplemente usamos búsqueda binaria sobre ese arreglo y ya. ¿Cómo hacemos esto de aquí? Hay muchas maneras. La primera es contando los divisores. A ver, no. La primera es, vamos a usar el conteo de divisores. Uy, no quería usar el rojo. La primera es ir iterando, ¿no? Iterando, por ejemplo, si tenemos 2, 3, 4, 5. Y así. Si tuviésemos todos los números, ¿cómo podríamos generar un arreglo con todos los números primos? Vamos iterando y le preguntamos al 2, ¿cuántos divisores tienes? Divisores, perdón. ¿Cuántos divisores? Entonces, si la respuesta es 2, contamos los divisores y si la respuesta es 2, es primo y continuamos así. Con el 3, ¿cuántos divisores tienes? Con el 4, ¿cuántos divisores tienes? Y así. Y vamos obteniendo la lista de los primos que son los que tienen 2 divisores. Entonces, ahora entonces reducimos el problema. ¿Cómo determinamos que un número P, cómo contamos los divisores de un número P? Entonces, para hacer algo así, podemos utilizar la operación de módulo. Y lo único que necesitamos es básicamente hallar los divisores, iterando desde 1 hasta el valor de p-1, porque es uh, posiblemente un divisor, ¿ya? Dejémoslo así como posiblemente. Y hasta p, porque p también es un divisor. ¿Y cómo determinamos que un número i o que un número d es divisor de p? Simplemente con el valor de módulo, con el operador de módulo. Determinamos si el resto de la división, perdón, al revés. Si P módulo D deja resto 0, entonces D es un divisor de P. Ahora esto de aquí, ¿cuál es la complejidad de esto de aquí? Iteramos sobre toditos los números menores o iguales a n y para cada uno de esos números iteramos sobre toditos los números menores a él. Eso tiene complejidad cuadrática. ¿Ya? ¿Y cuáles son los límites del problema? Los límites del problema son 10 a la 5 y 10 a la 7. ¿Y qué vimos en el análisis previo? ¿Qué fue lo que vimos? En nuestro análisis previo
Perdón. En nuestro análisis previo vimos que una complejidad cuadrática solamente nos tolera valores menores o iguales a 5000, creo que era. Entonces, claramente, si incluso para la primera subtarea, si nosotros enviamos este código generando los primos de esta forma, va a exceder el límite de tiempo porque el valor es mayor a 5000. El valor máximo es mayor a 5000. Entonces, esta complejidad cuadrática, esta solución de complejidad cuadrática nos va a dar 0 puntos. Entonces, ni nos molestemos en implementar eso, porque no nos va a dar nada de puntos. Ya por ahí vamos descartando. Si tienen una pregunta ahorita, pueden hacer hasta ahora, por si algo no quedó muy claro. Eh, Ahora, esta idea, a ver, están preguntando. Esperemos a que pregunten. Parece que están preguntando. Si tiene que ver con mejorar esta idea, cuando utilizamos búsqueda binaria, a ver qué dicen. Cuando utilizamos búsqueda binaria en el ejemplo de la complejidad no era de log n más 1. Sí, en ese ejemplo sí terminó siendo de log n más 1, pero dijimos que estamos eliminando coeficientes, valores constantes y coeficientes menores al término dominante. Entonces, en este caso, 1 es una constante. Entonces, nuestro análisis asintótico dijimos que para no quedarnos con esos detalles, vamos a eliminar todos los términos que no son dominantes. Y nos quedamos solo con el término dominante de la complejidad. En este caso, el log n más 1, aunque el log n crezca súper lento, igual es el término dominante. Entonces, simplemente decimos que es complejidad logarítmica. No sé si eso responde a la pregunta. Ok. Ahora, estamos tratando de computar todos los primos menores o iguales a n. Y lo que dijimos fue de que cuántos divisores, la forma que estamos haciendo es iterando y diciendo cuántos divisores tiene cada número hasta n. Y así determinamos si es primo o no. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Una de las técnicas que dijimos al inicio de la clase fue de que si encontramos una solución que no es eficiente, tenemos dos opciones. Eh, bueno, tenemos tres opciones, pero nosotros no queremos rendirnos ahorita. Tenemos dos opciones. O tratar de mejorar la solución, optimizar esta solución en ciertas partes, y si no nos es posible hacer eso, pensar en una forma completamente distinta. Entonces, de hecho, sí podemos optimizar cierta parte de esta solución. No es una solución totalmente descartable, como quien dice. No hay que descartarla totalmente. ¿Por qué? O sea, ¿en dónde podemos mejorar esta solución? Si alguien tiene una idea, puede escribirlo ahorita rápidamente. A ver. Hay dos, hay dos lugares donde estamos haciendo dos cosas. Estamos iterando hasta n y luego para cada uno de esos números estamos iterando hasta p, hasta ese número. Entonces,
hay dos lugares donde podríamos optimizar esta solución. Dice, como buscamos, yo diría que como buscamos un número primo ya sabemos que si no va a ser primo, descartamos 1 y p. Ya, pero eso en qué nos ayuda a reducir la complejidad. Lo que entiendo es que descartamos dos números nomás. Dice, seguiría siendo lineal. Lineal menos 2. O sea, estas optimizaciones quitamos una de las dos iteraciones. Mm, si quitamos una de las dos iteraciones, o nos quedamos solo con un número, o nos quedamos solo con un divisor de cada número. Entonces, si quitamos toda la totalidad de una de las dos iteraciones, no creo que podamos resolver el problema. Con respecto a lo que estaban comentando primeramente es descartar los divisores 1 y p. Y dicen que eso sería igualmente lineal, es una lineal menos 2. Esta parte de aquí se considera como una optimización constante, es decir, simplemente hacemos menos pasos que ya sabemos. Esto puede llegar a ser útil, no crean que no es útil. De hecho, les recomiendo que intenten este tipo de optimizaciones porque hay veces en las que sí puede servir este tipo de optimizaciones, pero no va a cambiar la complejidad. Lo de los divisores solo lo hacemos hasta raíz de p. Ya, esto, ¿por qué ocurre esto? Ya, esto es una idea interesante. Eliminamos todos los pares. Podemos eliminar todos los pares, pero si eliminamos la mitad de los números, también aquí cuando dices eliminamos todos los pares te refieres a la iteración del inicio. Entonces tenemos dos ideas. Eliminamos todos los números pares en la iteración inicial, igual sigue siendo lineal. ¿Por qué? Pues simplemente dividimos a la mitad. Entonces puede ser una buena idea y de hecho sí puede afectar bastante al tiempo de ejecución, pero la complejidad sigue siendo igual en este caso. Ahora, lo que sí podría cambiar la complejidad es esta segunda idea de que los divisores solo lo hacemos hasta raíz de p. ¿Y por qué? ¿Por qué si solo podemos hacer hasta raíz de p? Porque digamos que, bueno, es una noción matemática que los divisores vienen en pares. De hecho, si d es un divisor, p sobre d también es un divisor. Vienen en pares. ¿Por qué? Porque d por p sobre d es igual a p. Ambos son divisores. Entonces, ¿qué nos dice este hecho de que vienen en pares? En pares de divisores. Nos dice que, obviamente, si vamos empezando con el 2, el otro divisor será p sobre 2 en el caso de que tengamos un número par. Este divisor de aquí eh, siempre va a ser mayor o igual al divisor de la izquierda. Hasta cierto punto. Llega un punto en el que si continuamos haciendo esto, va a llegar un punto en el que ya no se cumpla eso. De hecho, cuando consideramos el par p raíz de p, perdón, raíz de p y p sobre raíz de p, ¿qué va a suceder ahí? A partir de ese punto va a ocurrir raíz de p, bueno, va a ocurrir que se van a dar la vuelta básicamente. Es decir, en ese caso, bueno, en este caso son iguales, pero a partir de ese punto, este divisor de aquí va a ser mayor o igual a este divisor de aquí. Perdón. ¿Ya? No sé si se entiende esa explicación. Si d es menor o igual a la raíz de n, entonces n sobre d es mayor o igual a la raíz de n y viceversa. Exactamente.
Entonces, no queremos considerar todos los pares porque vamos a estar analizando números repetidos. Entonces, basta con detenernos en un cierto punto, en el medio de esta iteración. Es decir, si iteramos, eh, voy a subir un poquito otra vez, si vamos a hacer esta iteración de aquí con respecto a todos los números menores o iguales a n, pero aquí nos vamos a detener en raíz de n. ¿Ya? ¿Y cuál es la complejidad? Voy a borrar un poquito de todo este análisis. ¿Cuál es la complejidad de detenerse en raíz de n? En este caso va a ser, no es log n, porque no estamos haciendo una bisección iterativa como en búsqueda binaria. De hecho, solo estamos deteniéndonos en la raíz de n. Entonces va a ser eh, O de n raíz de n, que es una complejidad un poco... Es interesante, no está en ninguno de los ejemplos de la tabla que vimos porque es una complejidad intermedia. Eh, pero sí se ve más prometedora con respecto al primer caso, al caso de 10 a la 5. Entonces, si quieren, podemos hacer un pequeño análisis rápidamente de por qué, sería súper útil, de por qué esta complejidad sí va a pasar el primer caso, la primera subtarea. Vamos a hacerlo un poquito rápido porque no tenemos tanto tiempo. Esta complejidad de O n raíz de n, en cierta forma es, uy, estoy yendo por acá, es O de n a la 3 medios. Es como lo podemos escribir. Entonces, si n es igual a 10 a la 5, que es lo que nos dice el problema, es el mayor número de la cantidad de elementos en la primera subtarea, entonces nuestra solución de n raíz de n o n a la 3 medios va a realizar cuántas operaciones aproximadamente. Va a realizar 10 a la 5 reemplazando n a la 3 medios, eso es 10 a la 15 medios, y eso a su vez es igual a 10 a la 7 por raíz de 10 operaciones. Esto es una aproximación, o sea, todo esto es como que aproximado, aproximadamente 10 a la 7 por raíz de 10 operaciones. Ahora, si 10 a la 8 operaciones toma 3 segundos, ¿cuánto va a tomar 10 a la 7 por raíz de 10? Va a tomar 0.3 segundos por raíz de 10. ¿Ya? Y ya para no calcular raíz de 10, vamos a poner raíz de 16 para acotarlos. 0.3 por 4. Y esto es 1.2 segundos. Aproximadamente. ¿Y cuál es el límite? El límite del problema, 1.5 segundos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si nosotros hacemos esa optimización, verán, o sea, no hemos escrito código todavía, pero estamos resolviendo el problema solo en nuestra mente y en papel. Si hacemos esa optimización de detenernos en la raíz hasta la raíz de n, nos aseguramos que, y si usamos búsqueda binaria, obviamente, nos aseguramos que vamos a obtener 70% del puntaje. Ahora, nos queda un poquito más todavía. De hecho, nos queda un análisis más que es por qué este 10 a la 7 nos va a dar límite excedido en esta solución. Y lo podemos hacer rápidamente para asegurarnos. ¿Ya? Si
Si, si n es 10 a la 7, entonces nuestro número de operaciones va a ser 10 a la 7 a la 3 medios, 10 a la 21 medios. Esto es igual a 10 a la 10 raíz de 10. Si 10 operaciones toman 3 segundos, entonces ya aquí ya podemos concluir que esto nos va a tomar, que 10 a la 10 va a tomar por lo menos 300 segundos, porque es 100 por, por 3 segundos, ¿ya? Entonces ya, sí, rápidamente, ya vemos que si n es igual a 10 a la 7, una complejidad de O de n raíz de n va a exceder el límite de tiempo por bastante, por casi, o sea, casi 200 veces más que el límite de tiempo. Entonces necesitamos una mejor forma de computar números primos. Y aquí es donde vienen los 30% de los casos, o sea, 30% de los puntos restantes. ¿Cómo hacemos eso de ahí? Entonces ya parece que, perdón, parece que esta idea de que iteramos y preguntamos si es primo contando el número de divisores, ya la optimizamos suficiente, o sea, ya consideramos un montón de optimizaciones y podemos pasar mucho más tiempo considerando optimizaciones. Pero no van a encontrar realmente optimizaciones que mejoren la complejidad drásticamente, ¿ya? Entonces, hay que considerar un nuevo algoritmo. ¿Dónde está la pantalla? Ya me perdí. A ver, ya estamos aquí. Hay que considerar un nuevo algoritmo y ese algoritmo se va a llamar, perdón, criba de Eratóstenes. Ya, es un algoritmo de teoría de números, no espero que lo sepan. La criba, dice, nunca la había usado, ya. Es algo conocido en matemáticas que, o sea, nos lo enseñan, pero eh, no necesariamente lo hemos usado tanto, pero para este tipo de problemas sí, de hecho es lo que resuelve el problema. Entonces, ¿qué es la criba de Eratóstenes? Es una manera de hallar todos los números primos menores a n. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ejemplo. Dice, spoiler tiene complejidad de log. No, de hecho, vas a ver cuál la complejidad es. Entonces, para n igual 20, eh, vamos a hacer una tabla aquí. Vamos a poner todos los valores. Obviamente no consideramos el 1. Bueno, pongámosle 21 ya, porque me pasé con 1. Ya, ¿cuál es el algoritmo? El algoritmo, la idea principal es que hacemos una lista con todos los números menores o iguales a n y tachamos. Empezamos con el primer número no tachado. Tachamos todos los múltiplos del primer número que no haya sido tachado, obviamente exceptuando ese número. Y repetimos este proceso. Entonces, ¿cuál es el primer número no tachado? El 2. Entonces, tachamos toditos los pares. Bien. ¿Cuál es el siguiente número no tachado? El 3. Tachamos todos los múltiplos de 3. El 6 obviamente ya fue tachado por el valor de 2. El 9 no ha sido tachado. El 12 ya fue tachado por ser múltiplo de 2. El 15 no ha sido tachado. El 18 ya fue tachado. Y el 21 tachamos. El 5. Múltiplos de 5 todos ya fueron tachados. Pero igual estamos iterando, ¿no? Todos ya fueron tachados. Múltiplos de 6 también hacemos lo mismo. Todos fueron tachados. 8 todos fueron tachados. 9, 10, 11, 12. Igual estamos haciendo la iteración con toditos los números que no han sido tachados.
De hecho, 6 y 8 no, porque ya fueron tachados. 7, 13, 17, 19. Y al final, eh, los números primos, los primos son los no tachados. Esa es la salida de nuestro algoritmo. Ahora, así como está este algoritmo de aquí, eh, también se lo puede optimizar. No voy a entrar al análisis de este algoritmo de aquí en específico, pero sí les voy a dar la complejidad con las optimizaciones. Eh, ¿Qué optimizaciones podemos hacer? ¿Qué optimizaciones podemos hacer que nos dimos cuenta en este ejemplo? N medios. Pero n medios igual nos daría una cota similar. A ver, eh, como no tenemos mucho tiempo, simplemente les voy a decir las optimizaciones. Cuando hicimos este ejemplo, cuando llegamos al valor de 5, cuando llegamos aquí, nosotros ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta de que el 10 ya estaba tachado porque había sido tachado por el valor de 2. Nos dimos cuenta de que el 15 ya había sido tachado porque fue tachado por el valor de 3. Y el 20 ya había sido tachado porque fue tachado por el valor de 2. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Podemos concluir que podemos empezar eh, para un primo P o para un valor no tachado P, empezamos desde P cuadrado. A tachar desde P cuadrado. Entonces no vamos a empezar desde P, sino desde P cuadrado y eso va a ayudar a la complejidad bastante. Eh, ¿Por qué? Porque no lo voy a explicar formalmente, pero los múltiplos 2p, 3p, 4p, así hasta p menos 1 por p, ya fueron tachados al considerar los valores, vamos a poner 2p, 3p, perdón, hasta p menos 1p, ya fueron tachados cuando se consideró el valor de 2, de 3, así, ya los tachamos. Entonces empezamos en ese valor de p cuadrado. Y eh, otra optimización que se sigue de esto de aquí es que podemos detenernos en el algoritmo cuando llegamos al valor de raíz de n. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al valor de raíz de n o al valor más cercano a raíz de n, con la optimización anterior vamos a empezar a tachar desde n cuadrado, desde raíz de n al cuadrado. Es decir, vamos a empezar a tachar desde n, pero n es el último número en el arreglo. Entonces ya no necesitamos considerar nada, todo ya ha sido tachado hasta ese punto. Empezamos desde p cuadrado y terminamos al llegar a raíz de n. O ponle techo de raíz de n, ya. Ya. Entonces esa es la criba de Eratóstenes con las dos optimizaciones. Pueden leer más acerca de este algoritmo. Este algoritmo no está cubierto en los capítulos necesariamente, es específico para resolver este problema. Dice, supongo que aquí viene el resto de implementación. Todavía no. ¿Por qué? Falta hacer el análisis final de cuál es, primero no sabemos ni siquiera cuál es la complejidad de esta solución. ¿Ya? La complejidad del análisis se las voy a deber porque sí requiere bastante análisis matemático y no nos tenemos mucho tiempo, pero lo pueden buscar en su propio tiempo. La complejidad se las voy a describir aquí, ya se las voy a anotar. Es O de n log de n. ¿Ya? Es súper logarítmica, creo que se dice esto de aquí.
No es n log n, es n log de n. Eso crece, si log de n ya crece despacio, log de n es súper más lento. Y esto es casi como si fuera una solución lineal de lo lento que crece este factor log de n. Es súper logarítmica. Entonces es casi como si fuera lineal, que es el mejor de los casos. ¿Por qué una solución lineal es el mejor de los casos? Porque una solución lineal implica simplemente el tiempo a leer los valores de entrada. N es el tamaño de la entrada, entonces una solución lineal, simplemente leyendo toda la entrada, ya se nos consume el tiempo lineal. Este n log n es un poquito más que lineal porque tiene el factor, pero el factor crece tan lento que es casi que lineal. Igual es una clase de complejidad totalmente distinta que la lineal. Ahora, ya para terminar, nos queda poco tiempo, pero quiero terminar con el análisis, que el análisis de por qué con esta solución de la criba vamos a obtener 100 puntos. No nos va a llevar mucho tiempo, va a ser rápido. Y va a ser chévere esta parte. Eh, ¿Por qué vamos a obtener los 10 puntos? Los 100 puntos, perdón. El valor máximo de n en la segunda subtarea es 10 a la 7. Entonces, cuántas operaciones vamos a hacer más o menos? Reemplazamos en la complejidad log. Entonces, es 10 a la 7 por log de 10 a la 7 operaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Para ser un poco pesimistas, vamos a poner menor o igual aquí. 10, vamos a hacer una cota súper relajada. 10 para ponerlo, este log es en base 2. 10, ¿cuál es la potencia de 2 más cercana? 16. 2 a la 4 le vamos a poner. Operaciones. Para poder sacarlo del primer logaritmo. Entonces el logaritmo sería el logaritmo de 2 a la 28 operaciones. Entonces, ¿qué nos queda? El logaritmo de 2 a la 28 es 28. Y vamos a hacer una cota así mismo relajada. 28 es menor o igual a 32, que es 2 a la 5. Esto es 10 a la 7 por 5. Ahora, ¿qué fue lo que dijimos al inicio con nuestra suposición inicial? Nosotros dijimos que 10 a la 8 tomaba 3 segundos. ¿Ya? Entonces, si 10 a la 8 toma 3 segundos, 10 a la 7 por 5 va a tomar la mitad. Esto es 10 a la 8. Esto es 10 a la 8 sobre 2, que nos llevaría 3 segundos sobre 2, más o menos. 1.5 segundos. En este caso nos quedó exacto, haciendo las cotas con las potencias de 2. Y este 1.5 segundos es exactamente el límite de tiempo para cada caso. Quedó exacto. Y no creo que sea una coincidencia, porque esto nos dice que estamos haciendo el problema bien. Porque los creadores de los problemas escogen realmente este límite de tiempo haciendo un análisis igual al que hicimos. No sé si usarán las mismas cotas, pero como ellos quieren que resolvamos la solución lo más óptima posible, ellos ponen este valor de 10 a la 7 y del 1.5 haciendo el mismo análisis. Pero nosotros hicimos el análisis sin haber escrito el código. ¿Y esto qué nos dice? Que si hacemos esta solución con búsqueda binaria y criba de Eratóstenes, vamos a resolver el 100% de los puntos. Hicimos todo esto antes de enviar código. Llevó bastante tiempo, pero ¿qué es lo que ya nos dice? Que ya hemos resuelto todo el problema sin escribir código. Simplemente ya lo que queda es implementar el código, arreglar los errores de código que tengamos y enviarlo y sacar el 100 con un solo envío.